Hola, muy buenas noches. Em, Como bien les mencionaron, vamos a tener el repaso de la lección, ya la última de este trimestre, y culmina con algo pues muy emocionante, que es el triunfo del amor de Dios. Vamos a leer la cita bíblica del estudio de esta semana que se encuentra en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estos versículos nos señalan un momento especial que todos estamos anhelando, en el cual pues culmina o termina todo este conflicto que en el que estamos nosotros también viviendo, este conflicto entre el bien y el mal, este conflicto entre Satanás queriendo pues derribar todos los planes de Dios, queriendo llevarse a muchas personas a sus filas, tendrá al fin un término y nosotros ya podemos conocer cómo termina esta historia. Ahora sí que no es algo desconocido para nosotros, sabemos quién gana al final, sabemos qué va a pasar y de eso trató esta lección, ¿no? De todo lo que va a suceder y ahora sí que nosotros vamos a vivir esta época, ¿no? Estudiando el libro de Daniel, veíamos cómo estamos ya al final de los tiempos, cómo a nosotros pues nos ha tocado esta, pues, privilegio de estar ya viviendo en los últimos momentos antes del fin, antes de que venga Jesús. Así que estamos presenciando y nos va a tocar vivir una época muy emocionante. Y quizás al leer estas palabras decimos, pero ¿cómo emocionante? Si ya estudié, ya sé todo lo que va a pasar, ¿cómo me dices que es algo emocionante? Bueno, van a ocurrir ciertos eventos que van a ser emocionantes para aquellos que estén caminando con Dios, para aquellos que han comprendido las profecías, para aquellos que se estén preparando, para aquellos que estén ejerciendo fidelidad, ¿sí? Para quienes estén del lado de Dios, pues va a ser algo emocionante. Para quienes están titubeando, para quienes están, pues ahora sí que no están consagrados a Dios, quizás pues vaya a percibirse de otra manera, pero si nosotros creemos y nosotros nos contamos como aquellas personas, como aquel remanente, como aquel pueblo de Dios que estamos gozándonos de sus promesas, que estamos constantemente en comunión con Él, pues sí va a ser emocionante, ¿sí? Y aquí en esta historia, bueno, en toda la historia de la humanidad, en todo momento hemos visto cómo el amor de Dios es grande, cómo el amor de Dios se mostró en Cristo, ¿no? Y cómo en estos eventos que van a suceder es que se muestra el amor de Jesús, ¿no? Eso es lo que vamos a recordar y lo que vamos a mantener en nuestras mentes de que al final el amor de Cristo hacia nosotros se va a ver revelado en cada momento y al final de la historia de este mundo. Así que a pesar de que vienen tiempos, como dice Daniel, dice que viene un tiempo de mucha angustia, tenemos algo que sabemos con certeza que va a pasar, ¿no? Jesús nos promete que va a venir pronto y que no viene nada más, sino que trae ¿qué? Trae una recompensa, trae un premio, trae algo especial, ¿sí? Trae una herencia para que nosotros podamos disfrutar. Así que viene con una recompensa. Entonces, un hecho es que viene y otro
que vamos a ser recompensados. Y bueno, antes de que Jesús venga, antes de que se presente en las nubes de los cielos, pues sí sabemos que vienen momentos turbulentos, momentos de mucha angustia. Como dice Daniel 12:1, dice que va a venir un tiempo de angustia que no se compara a otro tiempo. Y yo a veces me pongo a pensar en ese tipo de angustia. Tenemos situaciones en la historia de nuestro mundo angustiantes, dolorosas, de persecución, eh, y nada de eso, nada de lo que nosotros hemos estudiado o visto en películas se compara a la angustia que va a venir. Entonces, es una angustia grande porque va a marcar así que el último momento. Sin embargo, el amor de Dios, el amor de Jesús se va a ver en cada etapa, así como lo hemos visto en nuestra vida. Entonces, algo que es importante que recordemos es que en esos momentos finales, pues no vamos a estar solos, ¿sí? Que Dios nos ha prometido que esa angustia no va a durar para siempre. Y hay una promesa también, nos dice que pues va a venir un tiempo angustioso, pero Jesús va a qué? Va a liberar. O sea, quiere decir que va a venir a liberar a su pueblo, va a venir a reclamar a su pueblo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar ese amor? Pues recordándonos a nosotros que no estamos solos. Y en esos momentos en los cuales nos sintamos que somos minoría, en los cuales estemos sufriendo persecución, en los cuales haya muchas amenazas de muerte, los ángeles de Dios van a estar ayudándonos, ¿sí? Esta lección está basada también en los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Y hay tanto material y tanta descripción de cómo Dios va a intervenir por su pueblo en esos días que les invito a leer los capítulos porque es imposible poner todo aquí. Pero sí quiero compartirles esto que me llamó la atención de cómo Dios y a través de su Espíritu Santo también nos va a permitir sentir su compañía y nos va a recordar esa promesa que nos ha hecho. Porque imagínense en ese tiempo de angustia que pues no tienes, quizás no vas a tener acceso a la Biblia, quizás vas a estar solo, van a suceder cosas que van a probar nuestra fe, ¿verdad? Pero como ya se ha decidido quién pertenece al pueblo de Dios en ese entonces, debemos de recordar que su Espíritu Santo está ahí. Y en el momento más quizás difícil, Dios nos promete su compañía y también nos promete que vamos a recordar de alguna forma su promesa. Y no sé si recuerdan la historia de Esteban. Él, cuando fue apedreado, él murió por ese apedreamiento. Y ahí en Hechos encontramos pues la descripción de cómo muere él. Pero algo importante es ver lo que pasa minutos antes, segundos antes de que él muriera. ¿Sí? Él recibió la muerte, digámoslo así, de una forma tranquila, como muchas personas que fueron perseguidas y murieron, eh, pudo tener esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le permitió ver la gloria de Dios, le permitió ver esa promesa, ¿sí? Que Dios le había dado, esa promesa que sabía que Jesús estaba reinando con Dios, así que él pudo ver la gloria de Dios y eso le trajo calma y bueno, en su caso, él murió, ¿sí? Pero para nosotros nos dice que Dios pues va a hacer algo parecido, ¿no? Que nosotros en ese momento difícil podemos voltear al cielo y podemos contemplar el arco de la promesa. Y a pesar de que veamos nubes negras amenazadoras, como dice aquí, todas estas citas son del conflicto de los siglos, ¿ok?
Dice que las nubes negras nos van, a pesar de sentirnos así, vamos a poder ver, así como Esteban lo hizo, la gloria de Dios y al Hijo del Hombre. Y eso para nosotros, ¿qué va a significar? Esperanza, va a significar que ya está a la puerta, que va a suceder, que no nos hemos equivocado, ¿sí? Que Jesús quiere estar con nosotros, ¿sí? Y recordaremos también lo que Jesús ha hecho por estar con nosotros, que fue morir por nosotros. Entonces, el poder tener esas visiones, el poder recordar las promesas, pues nos va a fortalecer y es una muestra del amor, de la compasión, de la misericordia que Dios tiene por nosotros en los últimos días. Y bueno, ese momento de angustia pues va a tener un fin y es cuando Jesús va a venir por nosotros, ¿sí? Dice aquí, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder, ¿para qué? Para librar a su pueblo. Les digo que esto es como una película que alguien nos cuenta el final, ¿sí? Pues estamos ansiosos, ya sabemos el final, y quizás si estamos como en alguna película, en alguna serie que pues queremos ver a un personaje cumpliendo sus sueños, etcétera, y ya conocemos el final, pues no nos preocupamos tanto de cómo va la historia, porque al final sabemos que todo va a estar bien. Sí, que tuvieron que pasar por pruebas, pero al final el personaje tuvo un final feliz. Pues algo así es para nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de saber que Jesús sí viene, desde el final de la historia Jesús viene y eso nos debe de dar fortaleza, ¿no? Van a suceder muchas cosas de la naturaleza, muchos eventos fuertes en la tierra, muchas señales que para una persona, pues para nosotros, pues van a ser sorprendentes, pero como formamos parte de los justos, eso nos va a traer tranquilidad, ¿no? Y sobre todo cuando veamos que empiezan a suceder todas estas cosas, pues quiere decir que ya Jesús está viniendo, ¿no? Dice que la naturaleza entera va a estar trastornada, que los ríos van a dejar de correr, va a haber nubes negras, me imagino que como de tormenta, chocando unas con otras, los cielos serán conmovidos, pero escucharemos la voz de Dios, ¿sí? Y esa voz para nosotros será paz, será tranquilidad, será gozo. Y la palabra o la frase que dice Dios es, hecho hecho es, Él ya viene, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pues empieza va a pasar lo de la resurrección. ¿La resurrección de quién? Bueno, de aquellos que murieron en la fe, de aquellos que murieron creyendo en Jesús, ¿sí? Y el hecho de que suceda esa resurrección también es una prueba del amor de Dios, es una prueba de que Dios cumple sus promesas, sí, es una prueba de que efectivamente hay una recompensa para aquellos que se hayan mantenido fieles, para aquellos que hayan creído en Jesús y definitivamente es una muestra de que la muerte no era eterna, ¿verdad? Que la muerte simplemente era un descanso. ¿Para qué? Para esperar a este momento en el cual sean llamados aquellos que murieron, llamados para qué? Para poder encontrarse con Jesús. Y en esa resurrección dice que todos los que murieron en la fe van a salir glorificados para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y también serán resucitados aquellos que traspasaron a Jesús, aquellos que se burlaron, aquellos que participaron de su muerte, ¿sí? ¿Y para qué? Pues para que vean a Jesús regresando con toda su gloria, con toda su esplendor y puedan lamentarse, se van a lamentar de lo que hicieron, ¿sí? Pero, ¿qué es lo bueno para nosotros? Que podemos tener esa certeza, esa fe de que vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos y aquellos que murieron van a poder ahora sí que recibir esa promesa.
Después de la resurrección, pues dice la Biblia que seremos transformados y que Jesús vendrá y nos reencontraremos en el cielo y nos llevará ¿a dónde? Nos llevará al cielo. A todos aquellos justos nos llevará al cielo. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a estar en el cielo durante ¿cuánto tiempo? Durante mil años. Y ahí en el cielo, pues vamos a disfrutar de la compañía de Dios, que eso es algo pues también bastante emocionante. Y también algo importante es saber que al final Dios pues sí hace justicia, ¿no? Em, y todos los que se mantuvieron fieles son llamados los herederos de Dios. Esta parte del conflicto de los siglos me gusta bastante porque nos da esperanza, ¿sí? Y nos hace ver que a pesar que no importa todo el sufrimiento, las pruebas que tengamos en esta tierra, todo lo que lleguemos a pasar aquí va a valer la pena, ¿sí? Dice aquí que los herederos de Dios han venido de todos lados, de cárceles, de montañas, de desiertos. Eso obviamente está diciendo antes de ir al cielo, ¿verdad? Antes del milenio. Pero ¿dónde están los herederos de Dios? Bueno, todos estaban quizás pues escondidos y en la tierra, pues tuvieron pobreza, quizás angustias, maltratos. Muchos murieron, muchos de los justos van a morir, pues o sea, con problemas quizás no resueltos. Dice que millones bajarán a la tumba cargados de infamia porque se negaron a ceder a Satanás, ¿sí? Los tribunales humanos van a sentenciar a muchos a la condena, a la cárcel, como si fuéramos criminales, pero al momento de que Jesús viene, podemos decir que es un momento donde se va a hacer justicia, ¿no? Donde finalmente Satanás va a dejar de tener poder y Dios va a ser el juez. Y ahora los fallos de la tierra van a ser invertidos. Ya los que fuimos perseguidos, los que fuimos, pues quizás oprimidos por permanecer fieles a Dios, vamos a ser como, ya no vamos a ser débiles, ya no vamos a ser afligidos ni oprimidos, sino que estaremos siempre con nuestro Dios, que será nuestro juez. Y dice aquí que también estaremos, dice que ricamente vestidos, ¿sí? Y seremos coronados con diademas más gloriosas que jamás ciñeron a los monarcas de la tierra. Y estaremos vestidos como, como personas que jamás, o sea, de una forma muy especial, ¿no? No comparada a los que fueron honrados en la tierra. Así que esto nos habla de la recompensa, de que al final, pues, si en esta tierra muchas veces decimos, bueno, es que no se hace justicia, es que yo soy fiel a Dios y recibo, pues, cosas malas, me va mal en esta tierra. Bueno, sabemos que aunque no se resuelvan o aunque parezca que en esta tierra no vamos a tener, pues, justicia, llegará el momento en el que sí, llegará en el momento en el que Dios nos va a recompensar por todo lo que hayamos sufrido. Y va a ser en ese momento, en el cielo, ¿sí? Y estaremos con Jesús y hablando de, pues, de justicia, es porque en esos 1000 años, pues, va a haber un juicio donde nosotros vamos a participar y vamos a poder, ver algunos casos de los impíos, ¿no? De lo que hicieron y vamos a corroborar cómo Dios es un Dios de amor, cómo Dios es un Dios que dio muchas oportunidades y que al final él está defendiendo pues sus principios, ¿no? Y diciendo, bueno,
hubo oportunidades, pero quien no quiso escuchar mi voz, pues se mantuvo del lado de Satanás, se mantuvo del lado del pecado y el final pues del pecado, ¿cuál es? La muerte, ¿no? Entonces, en esos 1000 años, nosotros podremos conocer el amor de Dios, podemos testificar de su amor a través de la justicia y de lo que va a suceder después de esos 1000 años, porque al final de esos 1000 años, ahora sí viene otra resurrección, ¿sí? Que es la resurrección de los impíos. Recordemos que primero, al momento que Jesús viene, resucitan los justos y solamente aquellos que, pues, maltrataron a Jesús o participaron en su muerte, ¿no? Pero después de los 1000 años es cuando van a resucitar todos los demás impíos, todos los que por más oportunidades que Dios les da, pues no, o sea, cerraron su corazón al llamado de Dios. Y bueno, en ese momento van a comparecer y todos nosotros vamos a estar también, pues viendo lo que sucede, ¿no? Dice también aquí en el conflicto de los siglos que al fin de los 1000 años, Cristo va a regresar a la tierra. ¿Y quién le va a acompañar? Pues los redimidos, ¿sí? Y también ángeles. Al descender en majestad aterradora, ¿aterradora para quién? Pues para aquellos que están en la tierra. Manda a los muertos impíos para que resuciten, para recibir su condenación. Y en ese momento, pues aquí hace un contraste de aquellos que espero que nosotros estemos ahí, de los redimidos que ya estuvimos 1000 años con Jesús en el cielo. Dice que vamos a tener, vamos a ser revestidos de juventud y vamos a tener una belleza inmortal. Y ahí es donde se va a ver la diferencia de la compañía de Jesús y de la transformación que nos va a dar a los que vayamos al cielo, con los que se quedaron y con los que han resucitado, con los impíos resucitados, que son aquellos que llevan, parece que su aspecto no es muy agradable, de hecho llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Y en ese momento, pues va a haber un intento de Satanás y Satanás, sus ángeles van a incitar a todos aquellos impíos a luchar y hacer una guerra contra Dios, contra Jesús y contra su pueblo. Esa guerra también está bien descrita aquí en Apocalipsis y está también descrita en el conflicto de los siglos para que puedan ir a ver el intento, ¿verdad? Porque Satanás empezó a levantar un gran ejército, pero al final pues sabemos que pues no triunfaron, ¿verdad? Porque pues Dios ya, o sea, Dios es Dios, o sea, ¿cómo se atrevían a levantarse contra él? Al final él tiene la palabra y él permitió que Satanás llegara hasta ese momento con el objetivo de, pues, de enseñarnos cómo es su justicia, cómo él cumple la promesa y cómo al final él nos iba a librar, ¿no? Aquellos que, a las personas que hubieran decidido por él, ¿no? Dios siempre da muchas oportunidades y él estaba, todos los impíos tuvieron una oportunidad, todos tuvieron la oportunidad, pero bueno, al final cerraron su corazón y lo que pasa es que pues todos los impíos ante el tribunal de Dios pues son acusados de alta traición contra el gobierno del cielo y ya no hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, no tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna para los impíos, para Satanás y para sus ángeles. Así que ese intento de luchar contra Dios, ese intento de hacer un ejército muy fuerte, pues no sirve de nada. Dios hace justicia y pronuncia la muerte y destrucción de todos los impíos, incluido Satanás. Entonces, ahí nos estamos acercando ya
al final del conflicto, ¿no? Y de hecho el final del conflicto sucede cuando pues se destruye, se destruye, bueno, se elimina a todos los impíos, mientras los redimidos, espero que digo, que estemos ahí con todos nosotros, con Jesús, pues estamos bajo su protección, bajo su cuidado, ¿sí? Y pues llegamos al fin, ¿no? El fin del mal, de la obra de destrucción de Satanás. Ahora sí que llegó al final, fue destruido y su poder que tenía en la tierra, pues terminó, ya terminó para siempre. ¿Cuánto tiempo tuvo Satanás para obrar a su gusto? 6,000 años, ¿sí? Así que durante 6,000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor, causando penas por todo el universo. Pero tendrá su fin. Él ya, o sea, ya conocemos el final y él también lo conoce, sí, él conoce el final de esta historia. Em, y para nosotros eso significa que el mal pues fue eliminado para siempre. Las criaturas de Dios, o sea, nosotros, sus hijos, han sido, y también todo lo que estaba sometido, la naturaleza, todo lo que estaba sometido a Satanás, pues ha sido liberada para siempre de sus tentaciones. Y es en este final cuando se oye un grito de adoración, de triunfo, o cuando todo el universo que fue leal está gozoso porque se destruyó el mal y está gozoso con Dios. Y así que se escucha una voz como un estruendo, una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, como si fuese el estruendo de poderosos truenos. ¿Y qué decía qué decíamos todos? Aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Aleluya, porque ya terminó todo, ¿sí? Ya estamos listos para recibir la herencia. Ya se fue todo dolor, ya se fue el mal. Dios está dispuesto a darnos lo que nos ha prometido, lo que ha prometido a su pueblo. Y entonces vemos descender a la nueva Jerusalén, de la cual se nos habla en Apocalipsis 21:10. En visión, Juan vio esta ciudad, una ciudad que la describe perfecto en los siguientes versículos, donde será una ciudad donde vamos a vivir, donde vamos a pasar la eternidad, ¿sí? Y esto será, a la Nueva Jerusalén se le conoce como la herencia, ¿sí? En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria, ¿sí? Y es el lugar donde habitaremos. Serán un lugar, una ciudad que es escrita como una mansión de paz, donde habrá seguridad, donde vamos a descansar tranquilos, donde no se oirá más de violencia, ni de destrucción, ni de desolación, sino que los llamaremos a los muros, a las paredes de esa ciudad, salvación. Y donde nosotros podremos realizar nuestra vida. Dice que podemos plantar viñas, podemos comer, habitaremos ahí y esa será pues la grande recompensa. Ese es el final de la película, si lo queremos ver así, es el final de la historia. Tú y yo podemos ser parte de ese final. ¿Y por qué es tan difícil comprenderlo? Es tan difícil a veces creerlo, ¿no? Porque puedo decir, sí, sí, viene la ciudad santa y viene la recompensa y viene Jesús, pero no me siento emocionada, no me siento emocionado porque no imagino, o sea, no imagino cómo estar ahí, es estar ahí. No se pueden pasar tantas cosas en nuestra mente que no nos permiten emocionarnos, que no nos permiten ver esta etapa en esta última etapa del mundo como algo emocionante.
¿Por qué? Bueno, porque nuestra mente está limitada, ¿sí? No sabemos, aunque tenemos eternidad en el corazón, no tenemos idea, es algo que no hemos experimentado y entonces puede haber de repente muchas dudas de que, ay, pero ¿cómo? O sea, a veces yo me pregunto, o sea, pero ¿cómo? No va a haber un final nunca. ¿Cómo es vivir eternamente? No me voy a aburrir. ¿Por qué? Porque nuestra vida y lo que conocemos está condicionado a la muerte y ya. Porque a veces nos limitamos a las cosas que vemos y sabemos de esta tierra. Y el lenguaje humano, pues, no alcanza a comprender cómo va a ser esto, pero Dios sí te da, pistas y te dice que es algo maravilloso, es algo que nunca antes has visto, es algo que nunca antes has escuchado. Y si nos maravillamos de lugares aquí en la tierra, podemos ver que eso va a superarlo todo y que pues no hay forma de contemplarlo en este momento hasta que estemos ahí. Dice, solo la conocerán quienes la contemplen. Solamente vas a conocer la ciudad si te mantienes firme, si te mantienes fiel a Dios. Y creo que es algo que no deberíamos de perdernos, es la herencia que Dios nos tiene preparada. Dice que ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Pero aunque no la puedas comprender, no significa que no va a suceder. Si que no lo comprendas no significa que no vaya a suceder y no significa que no lo vayas a amar, ¿no? El paraíso de Dios nos espera. Entonces, el amor de Dios está en cada detalle, en cada momento, en cada plan que Él ha hecho para nosotros. Y está desde que Él quiso entregar su vida por nosotros. Esa promesa que le hizo a sus discípulos, que Él estaba preparando un lugar para que estuviera, para que ellos estuvieran con Él. Él quiere estar con nosotros, Él quiere convivir con nosotros y está preparando y preparará ese lugar maravilloso. Y podremos gozar de la dicha. Aquí en el conflicto de los siglos es el último capítulo, nos habla acerca de la dicha, que es la dicha, el gozo, eh, sí, pues más que nada, cómo vamos a estar viviendo en ese lugar. Dice que allí los redimidos conocerán como son conocidos. Dice que los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles y con los fieles de todas las edades nos permitirá tener lazos sagrados y formaremos una familia en los cielos, sí, y en la tierra. Esa es la dicha de los redimidos. Vamos a tener una vida social, pero vamos a convivir tanto con ángeles como con otras personas que fueron redimidas, ¿sí? Vamos a convivir con Jesús mismo y vamos a establecer lazos sagrados. Vamos a tener una familia perfecta, ¿no? Y vamos a poder desarrollarnos allá, vamos a poder pues ahí decía, ¿no? Plantar viñas, vas a poder o sea, buscar tu alimento, vas a poder desarrollar tus facultades, algo que te gusta mucho. Dice que los intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador. Vamos a tener pues desarrollada nuestra inteligencia. Dice que podemos hacer empresas, dice las mayores empresas podrán llevarse a cabo, vamos a poder satisfacer las aspiraciones más sublimes, realizar, dice también que vas a poder tener ambiciones y siempre relacionamos como empresas con algo humano y mundano, ¿no? Ambiciones con algo humano, bueno, pero Dios pondrá anhelos, ambiciones perfectas de acuerdo al reino de los cielos, de acuerdo
de acuerdo a la ciudad santa, pero sí vas a tener algo que hacer en el cual te pongas metas, vas a crecer, vas a poder aprender, admirar, comprender, pues tantas cosas que Dios nos da ahí que nosotros a veces pues no alcanzamos a dimensionar qué es esa recompensa, qué es esa herencia que Dios tiene para nosotros. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, pues va a haber más revelaciones, que es algo que yo les compartía, ¿no? Que a veces me pregunto y digo, ay, tantos años, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a haber un fin? Y bueno, es algo que mi mente no alcanza a comprender, pero con fe puedo saber que es cierto y que Dios nos va a estar revelando más cosas. Dice que a medida que pasan los años, va a traer nuevas revelaciones respecto a Dios y a Jesús. O sea, vamos a comprender, vamos a conocer más su carácter, por qué actuaron de esa forma, qué es lo que les movía, qué le movió a Jesús a entregarse de tal forma por pecadores. Vamos a conocer más de su plan para redimirnos a nosotros y la reverencia y la dicha de conocerlos pues va a ir creciendo, porque cuanto más sepamos nosotros acerca de Dios, más vamos a admirar su carácter. Entonces, el amor de Dios, como decía la lección, pues se trataba acerca del amor, ¿no? Entonces vemos cómo su amor es tan grande por nosotros que, que nos ha preparado todo esto y no quiere que nos perdamos en ese conflicto, que nos desanimemos, no quiere que volteemos hacia atrás, ¿sí? Hay muchas muestras de cómo Él nos fortalece, cómo Él nos guía, cómo Él nos acompaña. Y sabemos que así como tuvo un inicio este conflicto, hay un final. ¿En qué parte vamos a estar? ¿Cómo va a ser nuestro final? ¿Vamos a tener un final o vamos a vivir por la eternidad? Esa decisión la tenemos nosotros. Nosotros decidimos todos los días dónde queremos pasar la eternidad. ¿Queremos morir eternamente o queremos vivir eternamente? Como dice la Biblia, eh, dice el que siga siendo injusto, siga practicando injusticia, ¿no? Pero el que quiera ser santo, siga en ese camino. Entonces, aún no hay una decisión final, aún estamos en el tiempo de gracia. Es importante que veamos con seriedad en qué, en qué estoy yo poniendo mis energías, ¿no? O tomando decisiones, para qué lado. Em, Porque pues algo va a suceder, ¿sí? Independientemente de nuestra decisión, el conflicto va a terminar y los redimidos van a recibir la recompensa. Al final del conflicto ya no hay más pecado, ya no hay más pecadores, el universo está purificado, vuelve esa armonía, ese gozo que fue en un principio la creación en el paraíso. Va a volver todo eso. Y dice, de aquel que todo lo creó, manan vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Dios es amor. Así que ya conocemos el final de la historia. Vamos a prepararnos para poder ser parte del pueblo de Dios y vivir eternamente. Espero que el estudio de esta lección y de este trimestre nos haga reflexionar y nos permita dar pasos hacia el camino correcto. Que Dios les bendiga.